Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir. Contentísimo de tenerte de nuevo en el programa y de abordar una nueva aventura de la mano de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A Él le damos la gloria y la honra por este programa y por todo lo que hacemos. Espero que te encuentres bien y el objetivo del programa es que puedas apartar un tiempo sin que tengas que parar en tu actividad diaria, pero sí enfocarte en el Señor, enfocarte en las distintas áreas y disciplinas que el Señor nos administra a través de sus ministerios y de tantos hombres y mujeres de Dios que por todos lados están sirviéndolo con todo su corazón. Queremos que tengas un oasis en medio de la tormenta, en medio del desierto y pueda ser refrigerada por nuestro Señor Jesucristo. Ya sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. Y bueno, muy importante, la Fraternidad de Pastores de Málaga y CEMA, el Consejo Evangélico Provincial de Málaga, nos respaldan. Tanto la producción como la realización corre a cargo de las Iglesias del Monte, Proyecto Vida y un servidor, Juan Carlos Segovia, como consejero de medios de comunicación de CEMA, pues te acompaña de la mano de Jesús, como dijimos antes, para abordar este programa, que es muy interesante. Ya sabéis que estamos haciendo una saga de la vigencia y de los valores de la Reforma Protestante en el siglo XXI, que para algunos a lo mejor el tema puede resultar el título un poco aburrido, pero es apasionante ver cómo Dios ha ido a lo largo de la historia haciendo cosas maravillosas y en el tiempo de la Reforma sobre la sociedad que tenemos, los valores y las virtudes y ventajas del sistema que tenemos hoy día tiene mucho que ver con lo que los reformadores hicieron en su época de la mano de Jesús y todo acompañado, por supuesto, con nuestro doctor en historia, Juan Manuel Quero. Juan Manuel, bienvenido al programa. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Muy contento de estar contigo de nuevo y está resultando muy interesante. Los mensajes que nos dan es de que sigamos adelante, de que están siendo muy buenos Me alegro. y que hay que seguir fomentando esos valores porque conforman mucho de la sociedad que tenemos hoy, ¿verdad? Y de hecho, efectivamente, aquellos hombres y mujeres que en el pasado lucharon para que el Evangelio, que es el tema que vamos a hablar hoy, pudiese correr por todo el mundo, no estaban pensando quizás en ti y en mí, pero estaban pensando en la obra de Dios que tenía un futuro que hoy es nuestro presente, presente que se tiene que seguir proyectando con esos principios y esos valores que también ese tiempo se dieron. Qué bien. Hemos hablado de las 95 tesis, el programa anterior, ¿verdad? De la estrategia de Lutero de ponerlo el 31 de octubre, los contenidos. Y esta semana podemos hablar de la Biblia, ¿no? Que es el centro, digamos, de nuestra doctrina y de la revelación de Dios y ver qué ocurrió en ese tiempo y quiénes son las personas involucradas. Hablas en el primer apartado del capítulo 3 de los dos reformadores, ¿no? De la Reina Valera, la Biblia Reina Valera. Sí, cuando hablamos de la Biblia en la Reforma Protestante del siglo XVI, eh, y hablamos de ello desde España, yo creo que, bueno, podemos hablar de diferentes Biblias, de la importancia que se dio en la Reforma Protestante, pero podemos centrarnos ahora un poco en cómo fue el hecho de que la Biblia llegase a España en lengua vernácula, en el idioma que en España se estaba dando y cómo se realizó todo esto. Recordamos que en realidad cuando estamos hablando eh, de la reforma protestante, estamos hablando de la aplicación de la palabra de Dios, poniéndola en las manos y en los corazones de las personas. Y eso es fundamental. De hecho, cuando hablamos, refiriéndonos a ese resumen que se suele hacer de las 5 solas, pensando en la reforma protestante, la primera es sola escritura, es decir, la palabra de Dios como nuestra brújula, nuestra guía para nuestra conducta y forma de vivir. Entonces, entramos en un tema muy, muy importante. Juan Manuel, un apéndice, un apunte. ¿Por qué las olas? Es porque había acompañadas, ¿no? En otros lugares, ¿no? Claro, las 5 solas hablan de las bases fundamentales sin más añadidos. Es decir, no hay otras escrituras que tengan
digamos, esa inspiración que tiene la palabra de Dios. Ni esa ni otra. Es decir, Dios nos habla de forma especial por la revelación de las escrituras, de lo que conocemos como la Biblia y sus libros canónicos reconocidos como tales, esos 66 libros que componen entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y claro, el problema es que, y de esto vamos a hablar en estos momentos, es que la Biblia no estaba cercana a la gente, al pueblo, solamente la manejaban los clérigos y algunas personas, porque además la única y que era oficial dentro de la iglesia de aquel tiempo era la Vulgata Latina de Jerónimo, que solamente podían leerla quienes supiesen latín, es decir, gente formada y de élite, pero aparte de eso no solamente podían leerla, sino que a la hora de interpretarla y demás, tampoco podían hacerlo fuera del contexto de lo que era la misma iglesia y según los criterios impuestos. Entonces, todo esto se empieza a ajustar, a romper y a enfocar de manera adecuada desde la Reforma Protestante. De ahí el tema de la Biblia en la Reforma Protestante. Claro. Juan Manuel, todos tenemos en nuestra casa una Biblia Reina Valera y es Sí, porque tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera tradujeron la Biblia y el otro la el revisó, revisor. ¿no? Cuéntanos un poquito de ello brevemente para que conozcamos Sí, algo bueno, más. esta sería la primera Biblia que yendo a los idiomas originales y haciendo, digamos, una traducción adecuada del griego, revisando también y teniendo en mano diferentes escritos, se escribe, se traduce al castellano de manera que pueda circular en nuestro país. Había otras Biblias que anteriormente, no es la primera que se habría escrito en el idioma castellano, pero eran Biblias como por ejemplo ya en la Edad Media, en el año 1223, el edicto de Jaime de Aragón pues prohíbe que se lea la Biblia, que en realidad era el Antiguo Testamento lo que se había traducido, pero lo que se había hecho se había romanceado, es decir, se había hecho una especie de paráfrasis, de escribir más o menos lo que se entendía de la Vulgata Latina, pero no era Ya. una Biblia preparada como se tenía que hacer. También había otra que era la versión alfonsina, que porque Alfonso X el Sabio, también en la Edad Media, pidió a los traductores de Toledo que hicieran también algo en el idioma que ellos pudieran entender, pero hicieron lo mismo, es decir, la latina, la Vulgata latina, la romancearon en ese sentido. Pero la primera Biblia, digamos que se hace con una traducción adecuada y que empieza a circular en España en lengua vernácula, sería la de Casiodoro de Reina. O sea, tú me preguntabas, Reina Valera, eh, y claro, Reina Valera, que es la Biblia que nosotros podemos usar bastante y también toda Latinoamérica, porque tiene una gran importancia, nos habla de dos autores que son los que, digamos, hicieron este trabajo con el apoyo de otros materiales para que llegase esta Biblia. La primera fue la de Casiodoro de Reina y luego posteriormente la revisión de Cipriano de Valera. Por eso se cogen los apellidos del primero, Reina, y el apellido del segundo, que es Eh, eh, Valera. ellos eran monjes de Sevilla, ¿verdad? ¿De qué orden eran? Sí, en el tiempo de la Reforma Protestante en España ya estaban llegando libros de Lutero, estaban llegando escritos de Erasmo de Rotterdam y se estaban formando comunidades, podríamos decir, protestantes. Algunos los llamaban alumbrados porque se sentían iluminados por la palabra de Dios y buscaban que la palabra de Dios se conociera. Y se formaron unas comunidades en Valladolid especialmente,
exactamente dentro de la provincia de Valladolid, pero era alrededor de Valladolid y también estaban las comunidades alrededor de Sevilla. Y de estas comunidades es de donde surgieron los monjes jerónimos, eran de la orden jerónima, de Casilio de Reina y Cipriano de Valera, que juntos estaban trabajando y sirviendo al Señor como frailes en el monasterio de San Isidoro del Campo, que está en Santiponce, en Sevilla, donde actualmente, de hace poco tiempo, incluso se ha levantado una escultura a Casiodoro de Reina, reconociendo un poco el trabajo que hicieron. Lo que pasa es que ellos tuvieron que salir de Sevilla corriendo, porque ellos empezaron a predicar el Evangelio, a hacer ver lo que la palabra de Dios enseñaba, y aunque inicialmente parecía que era muy bien aceptado, la Iglesia Católica empezó a ver que se estaban dando cosas que no le gustaban porque ella tenía el control en la interpretación y en otras cosas que estaban funcionando acorde a esa interpretación. Entonces, claro, a raíz de esa forma de vivir la palabra de Dios de manera personal y predicarla, la Inquisición, que ya estaba funcionando, empieza a perseguir a estas personas, a excomulgarlas, etcétera, etcétera. Y ellos salen juntos y de hecho Casilio de Reina llegará a Ginebra, de Ginebra a Frankfurt, que era el país donde nació su mujer, y de allí sintió, ya de hecho lo llevaba en su corazón, la importancia de publicar la Biblia en castellano para que se pudiera leer en España. Y fue en Basilea donde se hizo en el año 1569, en Basilea y en Suiza, la primera Biblia que se conoce como la Biblia de los... Se publicaron 2.600 ejemplares, aunque en 30 años ya no quedaban, y de ahí la necesidad de hacer una nueva publicación, y sería Cipriano de Valera quien haría esta revisión, aprovechando ya algunas cosas y demás, pero entre otros motivos la revisión se debía a que no quedaban ejemplares, Qué bueno. se habían agotado. Ojalá pasara hoy lo mismo, Juan Manuel, que no Sí. haya ejemplares de tanto leerla, ¿no? Bueno, ya, hoy podríamos hablar luego un poco de esto. También es importante tener cuidado con ciertas cosas, porque la importancia de tener una Biblia traducida y escrita con el rigor suficiente supone que no se introduzcan cosas extrañas con el nombre de la Biblia. Claro. Y eso es importante. De hecho, el trabajo que hizo Casilio de Reina fue tremendo. Utilizó diferentes documentos y otras personas trabajaron previamente. Siempre que hablamos de una persona parece que lo hizo él todo solo, pero Claro. siempre hay otros que están sirviendo al Señor y están trabajando. Incluso algunos que Dios usó a pesar de que eran creyentes a su manera, como era Erasmo de Rotterdam, que era un humanista. El otro día hablábamos de él, Sí, sí. y con el documento que él preparó del texto Receptus, que era una escritura muy bien preparada en griego, pues le sirvió a Casilio de Reina también para hacer su trabajo. Y otros escritos que también estaban circulando de la Biblia, que pues escribieron Juan de Valdés, tradujeron Juan de Valdés, Francisco de Encinas, bueno, y otros, Juan de Pineda. Había también algunos escritos, como el de los judíos de Ferrara, que eran unos escritos que en realidad era un tipo de traducción de lo que era la Biblia judía, por decirlo de alguna forma, lo que se conoce como la Tanakh, y se hizo más bien con un enfoque más judío, ¿no? Pero todo esto lo tenía a Casilio de Reina para hacer su trabajo y preparar esta Biblia que se conoció como la Biblia del Oso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Qué interesante. Mira, hay un apartado en el libro que me sugiere misterio, un nuevo descubrimiento relacionado con la Biblia de Lutero. ¿A qué te refieres con ese descubrimiento? ¿Qué fue lo revelador? Bueno, lo revelador fue que Lutero usó la latina, que era la Biblia, la Vulgata latina era la Biblia oficial, no solamente para España, sino para todo el mundo. No se podía usar otra iglesia, otra Biblia, esa era la que la iglesia tenía como oficial en todo el mundo.
Y Lutero también tenía la suya, pero se encontró su Biblia, por eso pone la Biblia de Lutero, que era la Vulgata Latina, pero con un montón de anotaciones que él hizo en diferentes lugares, ¿no? Aclarando cosas, poniendo cosas, cómo se debía interpretar eso, y bueno, y eso fue muy, muy interesante, porque eso se descubrió hace poco, bueno, hace poco, hará unos 30 años más o menos, si quiero recordar, no sé si era por el 1990 y tantos, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que es interesante este descubrimiento de la Biblia de Lutero por todas las aportaciones que él hace y que luego conoceremos en la misma Reforma Protestante con todo lo que él enseña y expone. Qué Es, bueno. es Sí, sí. curioso también cómo circula la Biblia en ese tiempo. La Biblia del oso, por ejemplo, quizá os preguntéis, bueno, ¿y por qué la Biblia del oso? ¿Por qué se llama así, no? Incluso la traducción o la revisión, en este caso, de la traducción eh, de Casiodoro de Reina, se llamaba la Biblia del Cántaro. Tenían nombres de este tipo. Y es que para que circularan y no hubiese problemas, no se ponía como nosotros tenemos Santa Biblia o la Palabra o la Biblia, sino se ponía un logotipo o algo así que no descubrieran fácilmente que eso era una Biblia. Ajá. Y en realidad el oso era, podríamos decir, el anagrama del impresor de esta Biblia, pero que además se utilizó para poner algunas cositas que fueron muy interesantes y para quienes sabían lo que la Biblia suponía podían descubrir una serie de cosas. Por Qué ejemplo, bueno. el oso estaba como dirigiéndose a un panal que estaba colgando de un madroño. Y era como la idea de acercarse a esa palabra que es como miel, que dice nuestras vidas, para alcanzarla. Pero hay como un martillo que pega sobre la colmena y salen todas las abejas, y eso es como la Inquisición intentando espantar. Y luego se da una serie de ilustraciones que quedan ahí crípticas, como, pero que son muy, muy interesantes. Aparece el tetragramatón, por ejemplo, que es el Yahvé, el yo soy, Ujú. el que soy, ¿no? El nombre de Dios, aparece ahí como indicando esta es la Biblia, ¿no? Y hay una serie de cosas muy interesantes y por eso se conocerá la Biblia del Oso. Luego, Claro. cuando se hace la revisión, aparece alguien con un cántaro de agua regando un pequeño árbol, unas semillas que se han plantado. Y claro, pues se conoce como la Biblia del cántaro, pero ahí no ponía Biblia tampoco ni nada. Claro, claro. Y parecía que era una alusión, bueno, algunos dicen, porque tiene muchas cosas encerradas que ahora no nos da tiempo de hablar de ello, pero algunos dicen que se refería a ese pasaje bíblico de Primera de Corintios 3:6, donde dice, yo planté, Apolos regó Ujú. y el crecimiento lo da Todo Dios. a Dios. Pero hay quienes dicen que en realidad esa semilla, ese árbol que se había plantado ahí, era la Biblia de Casiodoro de Reina, que como ya se había agotado, ahora Cipriano de Valera como que está regando para que surja de nuevo, ¿no? Qué bueno. O sea, que no había nada en el azar, sino que todo tenía un Tenía propósito y una estaba muy bien explicación. estudiado, ¿no? Tenía una Bueno, explicación, pues Juan exactamente. Manuel, estamos terminando. Te quería hacer una última pregunta que también me sugiere curiosidad. Hablas de la religiosidad medieval con envoltorio moderno. ¿A qué te refieres en tu libro, en este apéndice? Sí, porque cuando hablamos de modernidad estamos hablando del Renacimiento, que para mí es muy interesante que el Renacimiento, el siglo XV, XVI especialmente, con la Reforma Protestante, que se está hablando de, bueno, el siglo XVI es el siglo de oro. Y ahí la palabra de Dios es muy importante. Y yo creo que da sentido a ese nombre que se da al siglo de oro por todo lo que se escribe, todo lo que surge como el Quijote de Cervantes Ujú. en España, que está lleno de pasajes bíblicos. Algunos dicen que se puede leer la Biblia simplemente leyendo el Quijote por la cantidad de referencias que hay, es muy interesante. Pero todo eso no surge solamente en la modernidad, sino que ya antes, en la Edad Media, ya se impulsaron escritos bíblicos que por eso digo, estaba envuelto pues en algo moderno porque iba a entrar, eso iba a ayudar luego a las traducciones, a la Biblia de Lutero. Lutero también hizo su propia
traducción que llegaría en idioma alemán, pero en aquel tiempo medieval estaba Wycliffe, por ejemplo, que él también hizo unas traducciones al inglés, o Juan Hus, que también, donde vienen los husitas, los lollardos, que también usaron todo esto. Es decir, que la Biblia empezó a circular de una manera quizás no muy adecuada, porque simplemente eran como traducciones de la Vulgata, no traducciones, sino lo que decíamos antes, ¿no? Se utilizaba la Vulgata simplemente para, con una paráfrasis, ponerla en el idioma de, en este caso, inglés y demás, pero no se hacía el trabajo adecuado que luego se haría más adelante. Y Lutero fue fundamental para todo ello, y porque surgirían otras Biblias en la República Checa, que se menciona también en el libro, la Biblia Kralice, o la Biblia que luego llegaría también a lo que serían las Indias o la nueva, con el descubrimiento de América, el nuevo mundo, que fue también pues una Biblia que fue inspirada por la de King James, que la de King James pues también se escribió al inglés, en fin, todo, fue la traducción inglesa que James pues, pidió que se llevase a cabo, y ahí Lutero influyó mucho porque se utilizó la Biblia de Lutero al holandés para el trabajo que mandó el rey James, ¿no? En la versión de King James, y luego empezó a circular por muchas partes. Qué bueno. Pero es el hecho del equipo trabajando y sirviendo desde la Edad Media, aportando, dando importancia, hasta que ya en el siglo de oro se hace un trabajo tremendo, concienzudo, ya con la imprenta descubierta, con la facilidad de poder imprimir, que todo eso ya facilitaría que la Biblia empezara a circular y transformara este mundo. Qué bueno. Pues ya estamos terminando, Juan Manuel. Interesante, que ha sido un esfuerzo arduo el tener nuestras Biblias, ¿verdad? Hoy la tenemos con mucha facilidad en nuestras casas y tenemos versiones de todo tipo, pero ha costado sudor y lágrimas y sangre, ¿no? El poder tenerla, y le damos gracias a Dios y a todos aquellos hombres valientes que estuvieron ahí para traducirla, revisarla, y los colportores que la distribuyeron por todas partes. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Manuel. Animamos a que se compren el libro Valores y Vigencia de la Reforma Protestante en el siglo XXI, apostillo yo, hoy día es vigente y se puede comprar en Amazon, ¿verdad? Y a ti personalmente pondremos un apéndice en la descripción para que el que quiera pueda comprarla. Pues un abrazo, Juan Manuel. Un fuerte abrazo, Juan Hasta el próximo programa. Gracias. Y a todos nuestros oyentes, qué interesante la Biblia, los protagonistas de esa Biblia de Reina Valera en el siglo XVI, y cómo gracias a Dios pues pudimos tener nuestra Biblia en lengua vernácula, en español, y ahora tú puedes leerla con toda facilidad. Te animo a que la leas. Supuso un gran esfuerzo para muchos y Dios nos la regala ahora para que podamos disfrutarla y transmitirla. Un fuerte abrazo, y recuerda que si quieres ver este programa lo puedes hacer en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida, o en la página web proyectovida.com. Y recuerda, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Proyecto Vida Radio. Efectivamente, un oasis de Dios para vivir.